para hablar un poco de esto y para que nos dé, no la solución porque no la tiene, pero sí que nos vaya iluminando un poco el camino. Decidimos hablar con Pablo Melicchio. Él es no solamente psicólogo, es escritor, además, bueno, conocido también de la zona oeste, un tipo que tiene una gran prosa y un gran pensamiento, y es de la gente que sí. ¿Vieron que hay gente que no y gente sin swing? Bueno, en el caso de Pablo es todo lo contrario, es gente que sí. ¿Cómo andás, Pablito? ¿Qué decís? Buenas tardes. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué alegría encontrarme con vos y qué buena síntesis, cómo preparaste la previa, interesantísima, muchas cosas para pensar, ¿no? Y viste que cada uno también es un mundo distinto, pero te debe pasar a vos, Pablo. Bueno, si bien escribís artículos, lo pueden leer, digo, en Perfil está uno de los últimos, lo mismo Infobae, pueden chequear redes, todo lo que escribió Pablo hasta acá. Pero vos tampoco podés escapar de eso, a tu manera o en tu dimensión, ¿viste? No hay una persona que escape y que siga haciendo la misma vida de antes como si no sucediera nada. En algo Sí, lo interesante es que cuando uno trabaja con patologías, Dani, digo, cualquier profesional de la salud, muchas veces, de hecho, no los psicólogos, pero por ejemplo los médicos tienen un escritorio que separan al profesional de, entre comillas, el enfermo, la enferma. sí. En este caso, creo que cada profesional, y en especial también los psicólogos y las psicólogas, nos vimos pensándonos en medio de la pandemia. Entonces, cuando me convocaba algún medio a dialogar sobre esto, y recién arrancaba la pandemia, la verdad es que yo iba como repensándome, por sobre todo a mí y a mis pacientes, la primera oleada del COVID que nadie la tenía muy clara. Yo fui a buscar información un poco en Europa para empezar a ayudar a la gente a pensar, a pensarse, y aparte no olvidemos que se puso el foco, por sobre todas las cosas, en lo natural que es el cuidado del cuerpo físico, y se descuidó el campo mental, que fue el que después empezó a pasar factura con el correr del tiempo, ¿no? Pablo, hay un elemento que a mí me parece casi fundamental para entender un poco la situación. No te voy a pedir la solución, pero que me digas por lo menos si es que hay alternativas para transitarlo, que es una palabra que no está habitualmente muy metida en todos. Digo, puede venir de forma aleatoria, pero ahora vivimos con miedo. Y no era común que vivamos con miedo. Y el miedo es una palabra, es muy fuerte, más cuando te toca, porque de ahí, insisto, la depresión, la ansiedad, la falta de realización, no la tenés muy lejos. ¿Cómo se hace para no hacer agua justamente cuando no solamente los medios te bombardean, sino con cualquier persona que hablemos, quizás también tiene ese miedo o esa preocupación metida? ¿Cómo se habita con el miedo? Claro. En principio, yo creo que también hay que ir un poquito más atrás de la pandemia, Dani, para no mentirnos. Creo que hay que hacer una revisión profunda, real, sensible, que antes de la pandemia teníamos un poco de miedo, que antes de la pandemia teníamos angustias y ansiedades, y la pandemia lo que hizo es Claro. potenciar todo eso. Así que lo que creo que hoy, naturalmente, por este bombardeo que vos bien aclarabas, yo a esto le llamo los agrotóxicos mentales, ¿no? Así como se intoxica un campo sembrado porque se le pone exceso de agrotóxicos, lo mismo pasa con el campo mental. El campo mental, con este bombardeo permanente que vos señalabas, las noticias, el diálogo en la calle, el diálogo dentro de las casas, poner permanentemente información que habla de cantidad de contagios, muertes, la esperanza de la vacuna, que uno creía que en el 2021 iba a ser todo inmediato, y la verdad es que se está haciendo todo muy lento y se extiende y se habla de esta, obviamente no, estamos en tiempo de una segunda ola, pero bueno, creo que lo que va haciendo es que se exacerben cuestiones que son normales del ser humano, porque las ansiedades, las angustias, los miedos, la incertidumbre, se habla de todo eso como si fuera algo nuevo, y es, digamos, la identidad del ser humano. Claro. Nadie tenía garantizado antes de la pandemia estar vivo a los 5 minutos después, mañana, pero lo que hizo la pandemia es poner en primer plano, ponernos frente al espejo de digamos, la muerte y la enfermedad bien concreta, bien real y bien abriendo la puerta de la casa, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos, Pablo, para convivir con ese miedo? Digo, ¿cómo se hace? No te pido la solución, pero por lo menos que me tires dos o tres puntas. ¿Qué hacemos? Porque uno no puede dejar de ver lo que pasa alrededor. Tampoco te llega, digo, es inevitable. Es pensar de otra manera, es ponernos a hacer cosas que por ahí no Sí, hicimos antes, es sí. ponerse el chip de la creatividad. ¿Cómo se hace para no caer en ese lugar? Sí, el miedo, digamos, hay un miedo que es totalmente primario, como es la ira, como es
no sé, el enojo por sobre todas las cosas. El miedo es normal y es esperable. Lo que hay que entender cuando ese miedo se exacerba, se suele tornar panicoso, ¿no? ¿Viste? Cuando las personas se ponen panicosas, Sí. bueno, creo que es cuando el exceso de miedo nos desborda, entonces miramos la vida con miedo. Lo que hay que hacer es conectar con el presente, porque el mal del ser humano, ¿sabes cuál es? Es la ansiedad, y la ansiedad también genera miedo, porque estamos siempre, yo digo, en posición adelantada, Dani, como que estamos un paso adelante, o queremos estar un paso adelante, y cuando vos estás un paso adelante, el gol no vale, la jugada no vale, ¿no? Digamos, nos pasan el VAR y todo lo que hicimos no sirvió. Digo, pensemos en ese sentido que solo viviendo el presente, lo que va haciendo el miedo, vos fíjate, cuando una persona siente miedo o se paraliza o huye, ¿no es cierto? Son como las dos respuestas posibles. Entonces, no sé si hay un tip, ¿no? Digo, como vos bien decís, yo no tengo la respuesta precisa para esto, pero sí lo que siempre da resultado es cuando hay un exceso de ansiedad, de angustia o de miedo, es bajar un poco el campo mental, porque, digamos, lo que va haciendo el campo mental es reforzar el miedo, reforzar la angustia, reforzar la ansiedad y las sensaciones que esto se te desborda, que no podés más con la vida, con un poquito de criterio de realidad. Yo creo que el ser humano peca de omnipotencia y de faltas de criterio de realidad. Cuando bajás la omnipotencia y decís, bueno, esto me puede estar pasando a mí, Claro. y cuando el criterio de realidad te lleva a pensar, bueno, la verdad que la pandemia es real y me tiene que afectar, no puede no afectarme. Es algo mundial, pero también es algo singular. Y cuando es algo singular, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿qué me está diciendo a mí la pandemia? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿No? Desde ahí, conectando con el presente y tomando la pandemia o el malestar como un camino a transitar por mí mismo, ahí puede bajar un poco ese miedo, esa angustia, esta ansiedad, tomarlo como algo a pensar, como un mensaje singular y como la posibilidad de generar algún cambio, ¿no? Porque lo que te decía hace un rato, Dani, nadie estaba bien antes de la pandemia. Había un montón hasta pensarlo a nivel planetario, el planeta está en crisis, el sistema social, las injusticias sociales, violencia de género, todo existía, se potencia en Claro. este tiempo. Entonces, bajemos un poco el campo mental y conectar por sobre todo con el presente. Esto enseña la pandemia. Hoy estamos vivos,